presente el día de hoy nuestro grupo integrado por Luis Fernando Cáceres Navarro, Salina Abraham Ordóñez Vitar, Andrea Antonella Bustamante Helfer y Esteban y Renata Maquia Medina, y quien les habla Milagros Nico Rojas Torres. Vamos a exponer el tema Estrategias de intervención de la terapia Gestalt. Vamos a comenzar con lo que son los fundamentos de la terapia Gestalt. Siguiente, por favor. Bien, orígenes y evolución histórica. La terapia Gestalt fue desarrollada entre los años 1940 y 1950 por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Gottman, el cual nace que su origen pues representa lo que es la necesidad de ir más allá a otras corrientes, como el psicoanálisis clásico. Ahora, a lo largo del tiempo se resalta que la terapia Gestalt ha consolidado su lugar como una herramienta terapéutica eficaz tanto en procesos individuales, grupales, educativos y organizacionales. Siguiente, por favor. Bien, principios fisiológicos y psicológicos. Tenemos cuatro, lo que son la fenomenología, el existencialismo, el holismo y la psicología de Gestalt. Cuando hablamos de fenomenología, el profesor ya nos lo ha comentado en las clases, pues se enfoca en la experiencia inmediata del individuo, evitando las interpretaciones tanto teóricas o también los diagnósticos previos. Cuando hablamos de existencialismo se resalta más la libertad y la responsabilidad individual de cada persona. Cuando nos referimos a holismo, este enfoque integra al ser humano como un cuerpo, mente y emoción, todo en uno mismo. Y cuando hablamos de psicología de Gestalt, pues simplemente aporta los principios como la percepción de la totalidad, el proceso de la figura a fondo y la organización del campo perceptual. Siguiente. Pasamos con el aquí, el ahora y la conciencia fenomenológica. Cuando hablamos del aquí y el ahora, pues nos referimos a esa experiencia que está presente en el individuo, que tanto el pasado como el futuro se dividen en el presente, pero sin embargo no podemos descifrar qué va a suceder, sino que podemos concentrarnos simplemente en el presente para producir verdaderos cambios terapéuticos en nuestra persona. Cuando hablamos de conciencia fenomenológica, este implica desarrollar una observación más clara y sin juicios sobre uno mismo, sobre lo que piensa y sobre lo que siente. Siguiente. Bien, tenemos las estrategias básicas de la intervención de Gestalt, la técnica de la silla vacía, el darse cuenta, el lenguaje en primera persona y el trabajo con polaridades. Cuando hablamos de la técnica de la silla vacía se profundizará mejor más adelante. Nos referimos a que permite al paciente entablar un diálogo con una parte de sí mismo que puede haber estado pasando por un mal momento o que de cierta forma es muy significativa, tanto positiva como negativamente. El darse cuenta es que el terapeuta guía al paciente a observar sus propios procesos mentales. Cuando hablamos de lenguaje en primera persona, se promueve que el paciente hable desde su yo, favoreciéndose individualmente. Y el trabajo con polaridades pues ayuda al paciente a integrar aspectos opuestos de su personalidad para generar un equilibrio interno. Siguiente. Bien. Tenemos lo que es la presencia del terapeuta y la responsabilidad personal. Cuando hablamos de la presencia del terapeuta, nos enfocamos en que el terapeuta tiene que proyectar, por así decirlo, estar atento a las emociones del paciente, la disponibilidad emocional hacia él y también brindarle las herramientas correspondientes para poder comprender y acompañar al paciente que está atendiendo. Y cuando hablamos de responsabilidad emocional, personal, esto implica que el paciente reconozca aquellas emociones por lo que está pasando, esté presente en cuanto a su participación, ya que es vital, tiene que estar activamente en ello, su experiencia, evaluar cada proceso que pueda estar pasando y que logre quizás aceptar los errores que está cometiendo y no culpar a los demás en el proceso pues, de sanación. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el contacto y retirada. Prácticamente el contacto es la visualización de la persona centrada en el problema, por lo cual tiene un pequeño ciclo de contacto que tenemos la sensación, la conciencia, la movilización, la acción, el contacto pleno, la satisfacción y la retirada. Empezamos con la sensación. Dice que es la percepción interna o externa inicial. Luego continuamos con la ciencia, que es identificación y significado del estímulo, la movilización, la activación fisiológica y emocional. La acción prácticamente consiste en la expresión y la conducta para responder al estímulo.
Luego está el contacto pleno, la presencia de todo, del total, es la experiencia y la satisfacción, es la asimilación de lo vivido. Y por último, la retirada es el regreso al equilibrio del cierre. Todo puede ir muy bien dentro de este ciclo, pero siempre hay unos bloqueos que podemos hablar que son los bloqueos comunes, como la retroflexión, que se dirige en el impulso hacia uno mismo, y la deflexión, que se evita el contacto de la experiencia. Dentro de la terapia gestal es muy importante en ocasiones abarcar estos tipos de bloqueos porque ayudan o benefician un poco más al ciclo de contacto, porque generan a la persona el darse cuenta del problema de los bloqueos internos que está teniendo, por lo cual este ciclo va a ser mucho más útil. Continuamos. Polaridades, integración de los opuestos. Siguiente. Primero, las polaridades no son como nosotros tenemos o como lo entendemos, son dos partes distintas, ¿no? Dos partes que por sí, las dos partes tienen que estar en el mismo equilibrio para poder sobresalirse. Si que uno está evitándose, puede tener problemas internos. Para esto, las polaridades tienen aspectos opuestos pero complementarios del ser. Como ejemplo, la dependencia, la autonomía, que prácticamente si nosotros tenemos dependencia, sería muy errado decir que no hay autonomía, ¿no? Lo beneficioso sería que tengan a la par. Igual el control versus la apertura. Luego tenemos el conflicto surge al reprimir uno de los polos. Como dije anteriormente, si un polo está errado y el uno está bloqueado, por ende ni uno va a salir bien. Luego está, como una pequeña frase de Steven, que es: lo reprimido actúa desde la sombra. Siguiente. Ok, técnicas para explorar las polaridades. Hay muchas técnicas abarcadas dentro de toda esta terapia gestal, pero las más conocidas o las más redundantes dentro de las posiciones tenemos que es la silla vacía, que es el diálogo entre dos partes internas, en el cual mi compañero va a hablar un poco más adelante de sus posiciones. Y luego tenemos la dramatización corporal, que es exageración de los gestos y emociones, por lo cual la persona se dé cuenta qué gestos, qué corporalidades está haciendo durante la terapia y se pueda dar cuenta, ¿no?, del aquí y ahora. Y luego el dibujo polar, representación visual de las polaridades. En muchas ocasiones las personas al momento de dibujar, de hacer algo, se dan cuenta recién del problema que están teniendo. Luego tenemos la aplicación de beneficios del trabajo con polaridades. Tenemos que reduce la ansiedad o patrones de autolimitaciones, mejora la regulación emocional e identidad. En la terapia de pareja promueve la reconciliación y empatía. Y por último, aumenta la flexibilidad psicológica y auténtica. Como decimos, estas técnicas son muy útiles actualmente. La terapia gestal genera o ayuda a la persona de una u otra manera, como dijo, ansiedad. Incluso esto se va a poder hablar mucho más adelante, incluso también en el caso. Siguiente. El diálogo interno y la técnica de la silla vacía. Esta es la técnica más conocida dentro de toda esta terapia, por lo cual vamos a hablar un poco más de esta técnica, pero mucho más adelante. Esto es prácticamente algo breve que en mi caso voy a decirlo. Es una técnica que permite dar voz a partes internas en conflicto. Por ejemplo, una figura crítica versus la figura herida, por lo cual, como mi compañero lo va a decir adelante, la misma persona se evalúa en sí, en diferentes aspectos. Luego busca generar conciencia, emociones y no solo resolver el conflicto. Se basa en el modelo emocional. Hay una parte muy importante de estos autores, de Greenberg y Forrester, que es acción. Esta silla vacía ayuda a acceder a las emociones primarias, identificar la expresión de necesidades y autoafirmación. Luego, muchas diferentes investigaciones respaldan esta efectividad de esta terapia, porque ayuda mucho tanto en los duelos, en estrés postraumáticos, en problemas de autoestima y todo. Siguiente. Tenemos la aplicación y fundamentos del aquí y ahora. Tenemos que trabajar en el presente emocional, no en el pasado literalmente. Y luego tenemos incluso, si la persona no está presente, como un ejemplo, un padre fallecido, se trabaja su aspecto actual.
Y luego tenemos evidencias neuropsicológicas, es mejorar la regulación emocional y la claridad interna. Y por último, es útil en ansiedad, duelo, trauma y identificación. Siguiente. Bueno, la técnica de la silla vacía es un enfoque terapéutico, que es una técnica que se utiliza fundamentalmente para la terapia gestal, diseñada para explorar conflictos internos y externos a través de un diálogo imaginario que permite a los pacientes confrontar emociones, integrar partes de sí mismos y resolver asuntos pendientes, promoviendo una mayor consistencia y bienestar emocional. En cuanto a los pasos de la preparación y de la realización de la silla vacía, el primer paso es la preparación del escenario. Para eso se dispone de dos sillas, una en la que el paciente ocupa una y la otra permanece vacía para la identidad imaginada. El segundo paso es la identificación de la identidad. El paciente reflexiona sobre la figura, sea una persona, sea una emoción, sea un dilema, a explorar imaginándola en esta silla vacía. El tercer paso es la encarnación del diálogo, en el cual el paciente encarna cada parte, dialogando en voz alta y cambiando de silla para responder desde otra perspectiva. Como cuarto paso es el apoyo y guía del terapeuta. El terapeuta guía el proceso con empatía, ayudando a profundizar en emociones y perspectivas. Como quinto paso está la integración y reflexión final. Se reflexiona sobre la experiencia para obtener nuevas perspectivas y una mayor conciencia del conflicto. En resumen, esta técnica se basa en que la persona se proyecte a sí misma y el problema que tiene en una silla vacía para que pueda hablar con él mismo. En este caso, el paciente es el mismo que se responde y el mismo que realiza las preguntas. Los objetivos y consideraciones clínicas. Como objetivos terapéuticos tenemos la integración de la experiencia y unificación del yo, promoción del darse cuenta de acciones y necesidades, externalización y comprensión de conflictos internos, fomento de la empatía hacia uno mismo y los demás, resolución de conflictos y asuntos pendientes, catarsis y alivio emocional. Como consideraciones clínicas, se requiere una relación de confianza sólida con el terapeuta, ya que no es una técnica muy sencilla de utilizar para la persona, ya que necesita revelar muchos datos de sí mismo. El terapeuta debe conocer las emociones del paciente, necesita un compromiso genuino del paciente, es crucial la habilidad y la empatía del terapeuta, la explicación previa y consentimiento informado sobre esenciales, y no es recomendada para trastornos graves o identidad frágil. Asimismo, no se recomienda para niños, adolescentes o personas embarazadas. Técnicas gestálticas para el cierre de ciclos. En la terapia gestáltica, el cierre de ciclos se basa en el principio de que la psique tiende naturalmente a intentar cerrar situaciones que han quedado inconclusas, a lo cual se le llama la ley del cierre gestaltiano. Esto implica que los conflictos no resueltos generan una tensión emocional y necesitan ser vivenciados, expresados y simbolizados para que los sujetos logren logren una integración interna de lo que está sucediendo. Ahora, dentro de las técnicas, ya hemos ido hablando, mis anteriores compañeros, sobre las técnicas y las han desglosado paso a paso. Pero acá les voy a explicar por qué funcionan para el cierre de ciclos. La primera es la silla vacía. Como ya habíamos comentado, normalmente nosotros, como personas, tendemos a no poder cerrar por completo y eso genera una tensión emocional. Entonces la silla vacía sirve para poder expresar, más que nada poderlo expresar, ya sea de un conflicto que se haya dado con otra persona, ya sea un conflicto de una mujer que ha sufrido por los maltratos de su madre, llevar la silla vacía hacia que hable con la madre, o hacia algo más interno. Por ejemplo, una persona que tiene baja autoestima podría trabajarse desde el yo mismo, pero desde fuera, con el fin de integrar los pensamientos. También tenemos el diálogo interno y las polaridades. Este diálogo es otra estrategia que ayuda a confrontar las partes del conflicto del yo, como el yo crítico frente al yo vulnerable. Este proceso favorece la integración emocional y mejora la regulación. ¿En qué se pone? Un ejemplo para colocar esta técnica podría ser una persona que está lidiando tanto con la autocrítica que se da a sí mismo,
con la vulnerabilidad que tiene sobre sus sentimientos, por ejemplo. Después tenemos técnicas expresivas y corporales, donde entra lo que es el body scan o también conocido como focusing. Esto es una forma de escanear donde nos están doliendo ciertas situaciones que no hemos terminado del todo de trabajar. Por ejemplo, tal vez nosotros somos conscientes de que no nos gusta dar exámenes, pero no podemos internalizarlo de una manera completa, y eso nos lleva a somatizarlo, pero no entender muy bien de dónde parte. Entonces, con el focusing o el body scan, lo que se hace es que esto se va trabajando para poder darle un sentido y una forma a ese dolor. También otra de las técnicas que se utilizan es como el dibujo. O sea, se pueden usar técnicas expresivas en general, ya sea como el dibujo, la música, la respiración consciente. Por ejemplo, el método de dibujar historias permite simbolizar conflictos desde lo narrativo y lo corporal. Una técnica de esto sería, por ejemplo, que la persona, como otra forma de tener un diario de vida, pueda realizar una historia, pero en base a dibujos, donde pueda evidenciar o plasmar las circunstancias que ha vivido. Después tenemos lo que es una carta terapéutica, proyectiva y rituales de cierre, donde se escribe una forma de que el paciente pueda verse de una manera mucho mejor en el futuro. También es una figura donde se hace sección a los reproches y también se escribe sobre la gratitud y perdón de la persona. Entonces, de esa manera la persona es capaz de darle un sentido, un final a esa figura, como ya le habíamos comentado, que estaba en algún momento inconclusa. Y la síntesis es más que nada una técnica que nosotros como terapeutas utilizamos para darle como no una retroalimentación, pero una forma de recabar y darle una puntualización a todo lo que el paciente nos pudiese decir. Por ejemplo, si una persona comenta que se ha estado sintiendo mal, que no se siente bien consigo mismo, que duda mucho de sus capacidades, podemos darles de la síntesis de que tiene una baja autoestima, pero recabando en los puntos que nos ha ido contando a lo largo de la historia que recabamos del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos trabajo con el duelo, la culpa y el perdón. Desde el enfoque gestáltico, el trabajo con el duelo se centra en el aquí y en el ahora, sin forzar al paciente a seguir etapas lineales. Se busca que la persona experimente plenamente emociones como la culpa, el perdón y la tristeza. Como se dan cuenta en este trabajo, lo que se busca es que la persona no reprima su dolor o no reprima la culpa que ha llegado a sentir, sino todo lo contrario, que lo pueda expresar, facilitando así la reconciliación, una reconciliación interna y auténtica. Dentro de las técnicas que usamos, una de las más efectivas es la silla vacía. Otra vez se vuelve a mencionar, esto es una de las técnicas que más hemos utilizado, que más se utilizan normalmente, y obviamente que en la etapa del duelo se trabaja, como ya mis compañeros lo habían mencionado, desde el aquí y el ahora, o sea, desde la persona ausente. Y se le da el espacio a la persona para que pueda abrirse y pueda confrontar ciertas cosas que tal vez no haya podido trabajar. Por ejemplo, en la etapa del COVID, muchas personas no pudieron despedirse de sus familiares, y eso generaba una situación de tensión emocional por no haber terminado de cerrar esa figura. Después también tenemos el enfoque también incorpora un trabajo corporal, donde también mencionamos el focusing y el body scan. Esto ayuda a que el paciente tome conciencia de la tensión física vinculada a las emociones no expresadas. Esta vía somática promueve la descarga emocional y la reintegración corporal, favoreciendo la presencia plena. Normalmente esto sirve para muchas personas que están pasando por la etapa de duelo. Hay ciertas personas que en este momento, no todas las personas reaccionamos igual. Algunas personas tienden a no expresar por completo, a no saber cómo expresar sus emociones, y el body scan es una forma de poder liberar
esa tensión emocional que están sintiendo o poderla identificar dentro de sí mismos. En cuanto a la culpa en el duelo, investigaciones han mostrado que esta emoción, cuando no se convierte en una vergüenza patológica, puede tener un valor adaptativo, demostrando que el autoperdón y la reflexión consistente puede facilitar el hecho del trabajo terapéutico. Lo que se busca es de que la persona puede, o sea, la culpa es algo que puede estar muy ligada al duelo, pero de cierta manera hay que trabajar más en el autoperdón. Y finalmente es incluir el perdón. Normalmente en esto también se hacen cartas de perdón, o sea, cartas de gratitud, o también se trabaja el perdón dentro de la silla vacía con el fin de evocar esa situación, el disculpar a la otra persona de conflictos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es de una mujer que ha sufrido maltrato por su madre a lo largo de toda su infancia. Una forma de liberar es perdonar, pero no desde una forma de entender todo lo que pasase, o sea, todo lo que pasaba a la otra persona que la agredió, sino de liberar esa culpa y ese dolor que ella carga. Siguiente, por favor. Voy a continuar hablando sobre lo que viene a ser nuestro caso. Este caso viene a ser la terapia gestal en un diagnóstico de depresión. Rosa viene a ser una mujer de 64 años que ha sido viuda, actualmente es ama de casa, vive en Los Olivos y tiene estudios inconclusos en economía. Ella ha sufrido 2 pérdidas significativas en su vida, la cual es la de su esposo y de su hija en un accidente. Por ende, asume el cuidado de su nieto, con quien menciona que tiene una relación conflictiva. Tiene antecedentes de abuso infantil de parte de sus padres cuando era pequeña y violencia conyugal. También presenta fibromialgia, dolor crónico, insomnio, tristeza profunda y pensamientos de muerte que vienen a ser síntomas depresivos. Y el motivo de consulta que se presenta en el informe es que viene derivada de reumatología, psicología, por una sospecha de afectación emocional, ya que refiere dolor corporal intenso, síntomas depresivos, alteraciones del sueño, pensamientos negativos, sentimientos de culpa y aislamiento social. Siguiente. Bien, vamos a iniciar con las sesiones. Si bien se le aplicaron 12 sesiones, en lo que es la exposición vamos a tocar solo 6, que es nuestra parte de nuestra exposición. Como primera sesión tenemos el invirtiendo características dominantes. En esta parte tenemos como objetivo de la sesión explorar las polaridades, que es algo que mi compañero ha estado exponiendo, ante su autoimagen negativa y su opuesto positivo. Básicamente, resumiendo esta sesión, lo que se hizo fue identificar aquellos objetivos negativos que tenía sobre su vida y sobre su percepción. Ella mencionó que se sentía una persona inútil, vacía y triste. Esto lo que se hizo fue llevarlo y convertirlo al opuesto, para que esto, mediante visualización y roleplay, Rosa pues llegue a encarnar su yo fuerte para reconectar con un valor personal. Como resultado se obtuvo que experimentó emociones de añoranza por su antigua versión y reconoció que esta fortaleza aún existe dentro de ella, y así se fortaleció su autoconciencia. Como segunda sesión tenemos la técnica de pensamientos. En esta lo que básicamente vamos a trabajar es que Rosa identifique aquellos pensamientos automáticos negativos que tiene constantemente y promover así un diálogo interior con ella. Luego, en el resumen de la sesión, en esta parte básicamente lo que hicimos fue guiar a Rosa en una visualización donde ella observó los pensamientos como si estuvieran en un cuarto mental. Personificó los más intensos, que eran la culpa, el miedo, la inutilidad que ella sentía, y entabló un diálogo simbólico con ellos desde su rol adulto y un rol más consciente. Como resultados, tenemos que tomó conciencia del impacto de sus pensamientos y se distanció de la culpa. Sintió alivio al identificar que podía responder con compasión a sus ideas negativas que estaba teniendo. Como tercera sesión tenemos las fortalezas y las debilidades. En esta parte lo que buscábamos era integrar aspectos internos opuestos, que era su fragilidad y su capacidad de sostenerse. En esta parte, mediante el diálogo interno, Rosa expresó su tristeza desde la parte más frágil y respondió desde su parte fuerte. Se guió aquí la alternancia de roles para pues, fomentar una reconciliación entre ambas partes que estaba exponiendo.
Como resultado, reconoció que había resistido mucho más de lo que creía, se fortaleció su autoestima y apareció el deseo de reconciliarse simbólicamente con su esposo. Siguiente. Bien, en la siguiente sesión tenemos lo que es la silla vacía, que es algo que han estado exponiendo todo el tiempo mis compañeros. Tenemos como objetivo elaborar emocionalmente una relación inconclusa con su esposo fallecido. También trabajamos con lo que viene a ser la silla vacía con su menor hija, en donde se colocaron dos sillas frente a frente. Rosa dialogó desde una con su esposo fallecido y luego respondió desde la otra, encarnando así su voz. Y lo mismo con su hija, le decía y le hablaba sobre las cosas que no le había alcanzado a decir, y también se aprovechó en decirle sobre cómo se sentía el cuidado de su hijo, ahora que viene a ser su nieto. Como resultado, ella lloró, rió y expresó también sentimientos que nunca había compartido con sus demás familiares, por lo que mencionó en los pretest. Sintió liberación emocional y dijo sentirse más en paz con su pasado, y pues empezó a cerrar el duelo. Luego tenemos el diálogo con la niña interior, en donde se trabajó como objetivo validar y sanar heridas emocionales de la infancia no resueltas, ya que en las entrevistas nos mencionó que había sufrido abuso infantil de parte de sus padres. Entonces en esta se realizó una visualización guiada para encontrar aquí a su niña interna, en donde Rosa le empezó a hablar a su niña con mucha ternura, preguntándole qué era lo que necesitaba, y luego cambió de rol y respondió desde la niña. Aquí Rosa nos mencionaba en las preguntas que se le hizo de que ella sentía que si alguien hubiese estado en el momento en el que ella lo necesitaba, hubiese también querido que esa persona la aleje de sus padres, porque sentía mucha presión de ellos y los constantes golpes la hacían sentir cada vez más inútil. Y esto hizo también que el abuso infantil que pasó con sus padres, como que lo encontró como algo normal también el abuso de su esposo. Como logro, reconoció necesidades afectivas no satisfechas, comprendió que ella pues ahora puede cuidarse de sí misma y apareció ternura y compasión hacia su historia personal. Luego tenemos la carta no enviada, en donde se trabajó con el objetivo de liberar emociones retenidas hacia una persona significativa, y en esta sesión se le hizo como primera base preguntarle cuál era la persona que ella quería escribirle esa carta, y ella escogió a su hija. En esta pues lo que se hizo es que Rosa eligió la figura que era su hija, con la que mantenía pues una herida emocional de cierta manera, ya que al haber sido un accidente no se esperaba la muerte de su hija. En cambio con su marido sí lo esperaba, porque su marido ya estaba enfermo, ya era como que algo constante. En esta pues escribió una carta con total sinceridad y luego la leyó en voz alta. Realizó un cierre simbólico con la carta y la rompió y la quemó. Como logro, sintió alivio, un cierre emocional y soltó sentimientos de culpa, de rabia y tristeza. La rabia no era contra su hija, sino contra la situación de sí, de que le hayan quitado a su hija en un accidente. Siguiente. Como conclusión de la intervención gestáltica en Rosa, es que la terapia gestáltica ayudó a Rosa a tomar conciencia de su dolor como un reflejo de conflictos no resueltos. Mediante las técnicas como la silla vacía y el diálogo interior, liberó emociones reprimidas y mejoró su autoestima. También se redujeron los síntomas físicos y depresivos, que esto es lo que se va a ver en lo que vienen a ser los logros, y fortaleció su comunicación familiar. También pasó de la resignación a una actitud activa y esperanzadora, demostrando así un impacto positivo. En resultados terapéuticos que vienen a ser observados en base de cada uno, primero tenemos los resultados físicos. En la escala de visual análoga, ella mostró al comienzo en el pretest de 8 a un puntaje de 10. Sin embargo, en lo que viene a ser el post-test, los dolores crónicos se redujeron a un puntaje de 2, lo cual muestra que la terapia gestáltica fue de gran apoyo. También tenemos la mejor calidad de sueño. Como se mencionó en el motivo de consulta, Rosa tenía un constante insomnio y no podía dormir. Después de la terapia de gestáltica, las 6 sesiones que se explicaron, lo que ella logró fue ya empezar a dormir de 7 a 8 horas, y ella menciona que pues esto le ha ido ayudando también para ella buscar un trabajo y mejorar en su concentración. Luego tenemos los resultados emocionales. En estos resultados pues lo que hizo fue reducir lo que vienen a ser los síntomas depresivos que tenía Rosa.
También se incrementó su autoestima, que la baja autoestima, por lo que ella mencionaba, había sido generada por los constantes insultos de su marido. Entonces, al llevar también estas terapias, lo que hizo fue que ella se dé cuenta de que no era tanto lo que su marido le mencionaba, sino que ella era una mujer fuerte, guerrera, y que lo estaba demostrando al trabajar también con su nieto y al cuidarlo. Luego tenemos los logros cognitivos. En esta nos mencionó que se logró una mayor conciencia y una reinterpretación de eventos traumáticos con una menor carga emocional. Luego tenemos los logros sociales. En esta pues nos menciona que se mejoró mucho la relación que tenía con su menor, con su nieto. Y la última fue que se logró una reactivación en la vida social y un establecimiento de nuevas metas, de que quería llegar a terminar su carrera y si no era posible, pues ya conseguir un trabajo para también darle una vida satisfactoria a su nieto. Y siguiente. Muchas gracias, eso es todo.